Si trabajas con mascotas y tú no tienes un contrato firmado de la prestación de tus servicios, estás metiéndote en problemas y asumiendo grandes riesgos antes de que esa mascota entre en tu territorio. Pero es que si eres un tutor y tampoco lo estás haciendo, es que tú también estás metiéndote en problemas. Hoy vamos a revisar ¿cuáles son esos puntos fundamentales que tiene que tener un contrato de prestación de servicios, guarderías, pensiones, adiestradores o pet sitter para que evitemos problemas? Pero también lo vamos a revisar desde el punto de vista del tutor que va a dejar a su mascota bajo tu cuidado. Comencemos. El primer bloque y uno de los más importantes y que la gente por alguna razón nunca quiere completar de la forma correcta. Identificación. Hay que identificar de la manera correcta tanto al prestador de servicios como al tutor. Comencemos con el prestador de servicios. Si tú eres un centro o clínica veterinaria que además tienes el servicio de guardería o pensión de mascotas, pues tienes que identificar tu centro, el nombre comercial que utilizas, obviamente su identificación fiscal porque la tienes que tener y el médico veterinario que va a ser responsable de la aceptación o el personal que haya sido designado de la aceptación de esa mascota, ¿ok? ¿Quién lo está recibiendo en ese momento? Porque muchas veces en los centros veterinarios el responsable es el centro veterinario, pero es necesario dejar por escrito quién recibe a la mascota. Vamos con el tutor o propietario, dueño, padre o madre. Tienes que colocar los datos completos. Por lo general no les gusta colocar la dirección, cuando mucho el teléfono. Pero es que en este mundo interconectado en que tenemos, a veces la conexión falla. Es necesario saber dónde vive la mascota, cuál es el teléfono de las personas de contacto. Y fíjate lo que digo, las personas de contacto. No te conformes con un solo número de teléfono, coloca dos. ¿Por qué? Porque si en ese momento te está llamando el centro y tu número está ocupado y es una emergencia, van a llamar a otro. Pero si dejaste solamente uno, entonces es un problema. La identificación es vital y tiene que ser completa. Ahora vamos con un tercer punto, que no son ni tutores, ni legalmente son centros clínicos. Y son aquellas personas que actúan como cuidadores de mascotas, en inglés llamado pet sitter. Si tú te quieres ganar un dinero en unas vacaciones, un fin de semana, lo que sea, cuidando mascotas, tú también tienes tu cuota de responsabilidad y tú te tienes que identificar de forma completa, tu nombre completo, tu dirección, tu número de teléfono de contacto y tu número fiscal o número de identificación como persona natural. Es necesario. Todos esos datos son de rigor y sumamente importantes para cualquier situación legal que se pueda presentar en el futuro. No lo olvides y tampoco lo obvies. Bloque 2. El estado sanitario de la mascota. Esto es un punto muy importante en cuanto a que como tutor responsable tienes que dejar por escrito el estado de salud de tu mascota. ¿Qué implica el estado de salud? Debes de dejar una copia del certificado de vacunación. Las vacunas deben estar al día. Si está desparasitado internamente y externamente. Los parásitos externos, sarna, garrapata, pulga principalmente. Si tu mascota sufre de algún tipo de enfermedad de tipo crónico, ¿qué tratamiento lleva? ¿Qué cantidad? ¿Cómo se llama el medicamento? ¿Quién es su médico veterinario tratante? ¿Dónde se le consigue en caso de emergencias? Tienes que declarar todo este tipo de situación médico-sanitaria. Porque supongamos que tienes tú como dueño de negocio, de guardería, de centro de adiestramiento o de centro veterinario.
Tú recibes una mascota, ¿verdad? Tú recibiste tu mascota, y la mascota, bueno, nada, chévere, pero tú no dejaste nada firmado. Resulta que después de que se llevan a la mascota, la retira su tutor, llega como a los 3 días o a los 2 días, como tú quieras, diciéndote, mira, tienes sarna. Y tú, ¿cómo que tienes sarna? Sí, tienes sarna y yo no te la dejé así. ¿Cómo tú vas a decirle al propietario o tutor que está mintiendo si no dejaste por escrito nada? ¿Mm? En este caso, si tú eres un centro veterinario, una clínica veterinario, tú tienes una ventaja porque tú puedes hacerle un examen o una evaluación médica antes de ingresarlo y darte cuenta si la tiene o no, o lo que tiene o lo que no tiene, antes de admitirlo a la guardería o pensión. Pero si tú eres una persona que no eres un profesional veterinario, sino que eres un cuidador de mascotas, un pet sitter, o tu negocio es una guardería de mascotas en donde no tienes un veterinario fijo para que reciba las mascotas, o eres un adiestrador de mascotas, ¿cómo haces tú? Ahora, si tú, antes de admitirlo, tú ya dejaste un contrato firmado por ambas partes, queda claro quién es el responsable en ese caso. Queda claro quién, si el animal o la mascota tenía o no tenía la sarna antes de llegar a tu cuidado. De allí la importancia de este contrato por escrito. Bloque 3. Autorización de actuación. Este bloque está muy unido al anterior, pero no solamente por eso de las enfermedades crónicas que pueda tener la mascota que se deja a tu cuidado, sino que las emergencias existen. Entonces, tiene que quedarse por escrita una autorización en donde tú le permitas al médico veterinario que te va a cuidar a la mascota mientras tú no estás, que actúe en caso de que se presente una emergencia, o en su defecto que se ponga en contacto o que lleven a tu mascota al lugar, al centro veterinario de tu confianza, al veterinario de tu confianza. Pero lo mismo aplica si estamos hablando de un pet sitter o de un adiestrador. Suponte tú que tú otra vez no dejaste nada por escrito. Dejaste a tu mascota en tu pensión, tu guardería o está en su clase de adiestramiento. Y se presenta una emergencia. Entonces te pones a llamar y no te atiende nadie. ¿Por qué? Porque, bueno, la señora está en una reunión de la oficina, o a lo mejor la señora está de viaje y en donde está no tiene señal, o al señor en ese momento se le ahogó el celular en algún lugar en el agua, algo que tú no sabes. ¿Cómo haces? ¿Cómo haces? Como médico veterinario, tu principio te dice, si es que eres médico veterinario, tu principio te dice que tienes que actuar en pro de la salud de la mascota. Pero ¿vas a actuar en pro de la salud de la mascota sin la autorización de su propietario tutor? Y si no eres un médico veterinario, pues peor aún, no puedes hacer nada. ¿Te vas a quedar ahí viendo cómo la mascota sufre? Entonces, para eso es esta sección. De antemano, ya el papá, mamá de la mascota te dice, mira, si pasa algo, lo llevas a tal lugar o llamas a tal veterinario. En el caso de los adiestradores y de los pet sitters. Y en el caso de los centros veterinarios, le dices, mire, en caso de que pase algo, actúe usted. O si no, pídale, hable con el veterinario de ella, si es que no eres tú. Pero es necesario que se quede esa autorización. Y tu tutor, esta parte es súper importante para ti también, porque tienes que especificar. Si tu mascota tiene algún tipo de tratamiento o algún tipo de condición crónica, tienes que decir cuál es y quién es el veterinario que lo está tratando, para que pueda haber una interconexión entre el centro veterinario en donde lo estás dejando, que a lo mejor no es el de confianza de toda la vida, y tu veterinario de cabecera.
o el pet sitter o el adiestrador. Y repito, 2 números de teléfono, una dirección de correo, porque las emergencias existen, señores, y hay que prevenir antes que lamentar. Si hasta este momento este video te está siendo de utilidad, mucho te puedo agradecer que le dejes un like y lo compartas con aquellos amigos que tú tengas que sean dueños de centros veterinarios, de clínicas, o sean adiestradores, o de vez en cuando trabajen como pet sitter, ya sabes, para ganarse un dinero extra en las vacaciones. Así vamos promoviendo una buena sociedad en donde se proteja el bienestar y protección animal. Pero es que no solo se trata de proteger a los animales, también tenemos que protegernos a nosotros. Entonces compártelo y sígueme para que te mantengas al día en todo este tipo de temas. Dale like. Bloque 4. Todo contrato tiene que tener las condiciones del servicio. ¿Qué es lo que tú estás ofreciéndole a la persona que deja su mascota bajo tu cuidado? No importa que seas un centro o clínica veterinaria, un adiestrador canino o un pet sitter, guardería temporal. Tienes que decir qué es lo que tú ofreces, cuáles son los horarios, qué es el tipo de cuidado que tú das, si les das paseo, si no les das paseo, a dónde los paseas, cuánto tiempo lo paseas, dónde van a dormir o no van a dormir. A ver, hay ciertas cosas que no es necesario que sean tan específicas, pero sí es importante que queden claras, porque tienes que hacerle entender al tutor y al propietario de que si tú eres un lugar en donde hay más mascotas, siempre pueden suceder accidentes, porque, a ver, tienen sus caracteres, ¿no? Entonces puede que haya algún tipo de interacción que pueda ocasionar, no sé, una pequeña mordedura o un pequeño rasguño, y así el tutor no se alarma cuando reciba a su mascota. Y además, para el tutor da más tranquilidad saber cómo van a cuidar a su mascota, si lo van a sacar a pasear o no, cuánto tiempo lo van a sacar a pasear, qué tipo de juegos hace, qué tipo de actividades, a qué horas. Todo ese tipo de detalles es muy importante dejando de sentado, porque al final es un contrato de servicio y cada vez que queremos contratar un servicio, queremos saber qué es lo que estamos pagando. Bloque 5. Responsabilidad y limitaciones. En este bloque es importante aclarar quién es el responsable de qué y hasta dónde llega tu trabajo como profesional que trabaja con mascotas. Es decir, tú tienes que dejarle claro a su tutor, al tutor, padre o madre, que la interacción entre animales muchas veces puede causar lesiones. Lesiones que en la mayoría de los casos se escapan de las manos, porque tienen mucho que ver con el carácter de cada animal en su momento, ¿no? De cada mascota en su animal. Pero eso tiene que quedar por escrito. También debe de quedar por escrito de que tú haces la mejor parte de tu trabajo. Es decir, tú trabajas con diligencia, tú trabajas en pro de la prevención de que sucedan cosas, pero existen los inesperados, existen las cosas que suceden de forma imprevisible, y eso también tiene que quedar por escrito. Y por último, también tienes que dejar bien establecido de que la responsabilidad de los daños que pueda causar la mascota por asuntos que se escapen de las manos tuyas como adiestrador, cuidador, veterinario, dueño de centro clínico, pet sitter, son responsabilidad de su tutor o propietario. Obviamente las tres van unidas, porque se supone que si tú trabajas con diligencia y con prevención, es para disminuir los casos fortuitos, los casos inesperados, y así no tenga que recurrirse a la responsabilidad del tutor. Pero es importante de que quede por escrito y quede claro para que ambas partes sepan cuáles son sus limitaciones y cuáles son sus derechos y sus obligaciones, ¿vale? Y el último bloque, o bloque 6, tiene que ver con las leyes. Cada vez que se hace un contrato se tiene que se tiene que decir a qué leyes te vas a pegar, usar, esa es la palabra correcta. ¿Qué leyes vas a utilizar en caso que se presente un conflicto?
Lo lógico es que utilices las leyes del país y lugar en donde estás. Las leyes del lugar en donde la mascota va a ser cuidada. ¿Ok? Entonces, eso debes dejarlo. Es la típica cláusula que dice que a todo evento nos vamos a ceñir por las leyes de Nicaragua, las leyes de protección animal de El Salvador. Esa es la última cláusula para que se utiliza es básicamente en casos de conflictos o desavenencias entre las partes, para que los abogados puedan saber qué ley es la que van a utilizar. Y por supuesto, una vez redactado, aclarado y se llena todo esto, pues se firman por ambas partes, tanto por la persona encargada o responsable del centro o clínica veterinaria, adiestrador o cuidador o guardería o pet sitter, y por supuesto el tutor de la mascota. Lo mejor es que el tutor llene este contrato de servicio en presencia de la otra parte, para que en el mismo momento que lo está llenando y le surja alguna duda, se le aclare de una vez. Entonces ahí se le va explicando en qué consiste y de qué se trata, y se aclara mejor, porque eso además genera confianza, porque la claridad genera confianza, porque la idea es prevenir para no lamentar. Un contrato de prestación de este tipo de servicios, de guardería, adiestramiento, ya seas un centro o clínica veterinaria, seas un pet sitter o un adiestrador, es sinónimo de profesionalidad, de profesionalismo. Esto le dice al tutor que tú te preocupas por tu trabajo, que tú te preocupas en proteger a la mascota, que tú quieres tener las cosas en orden por si se llega a presentar una eventualidad. Y les da seguridad, les da tranquilidad. Si ya tú cuentas con este tipo de contratos, yo te invito a que lo revises con lo que acabamos de hablar y explicar en este video. Ya sabes por dónde tienes que empezar y cuáles son los puntos más importantes que tienes que destacar. En caso de que no tengas ningún contrato, en la descripción de este video yo te voy a dejar el enlace a una autorización para un contrato de servicios como un centro o clínica veterinaria, y otra para si trabajas como un pet sitter, que también la puedes adaptar a un adiestrador. Ambas las puedes adaptar a tus necesidades y utilizarlas en tu negocio. Por otra parte, recuerda seguirme para que sigamos conversando sobre todas estas cosas de protección legal real, no discurso, para nosotros, los profesionales del sector y tutores de mascotas. Chao, chao.